tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Y continuamos con la dinámica de las preguntas. Hay un montón de preguntas muy interesantes. Voy a intentar responderlas más puntuales porque en serio que ahora sí nos están bombardeando con preguntas y cosas, como le digo, muy importantes. Nos va diciendo, por ejemplo, Ángeles. Me dice: me gustaría que hablara por qué hoy en día tantos adolescentes y jóvenes se sienten tan identificados con el género no binario, si es por moda o es algo que encajó en la realidad de muchos. Ángeles, una pregunta muy interesante porque, fíjese, últimamente está esta parte en la discusión, ¿no?, sobre el género y la sexualidad, en cómo hay géneros fluidos o cómo alguien se puede identificar como no binario y un montón de categorizaciones que ciertos grupos se van encargando como de afinar, ¿no? Pero esto en un nivel inconsciente, en un nivel mental, ¿qué es lo que está sucediendo? Y fíjese, ahí tendríamos que hablar, y yo creo que para esto en algún otro momento podemos hablar más a profundidad sobre la sexualidad y cómo se va conformando esto en nuestro desarrollo. Pero la sexualidad, nuestra elección de objeto, como se habla dentro de la teoría psicoanalítica, no es algo que ocurra de una vez y completamente y para siempre, ¿no? Tal vez esto no va quedando muy claro. Cuando nosotros somos pequeñitos, nosotros no somos nada. Nosotros somos una criaturita, un animalito más, ¿no? Con un genital que pudo haber sido de hembra, que pudo haber sido de macho. Y cómo nos vayamos educando, cómo vaya siendo nuestro entorno, cómo son los objetos, entendiendo como objetos las personas que están cerca de nosotros, para identificarnos, es lo que nos va a empezar a generar una identificación de género, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces yo me puedo identificar como papá, que es hombre mi papá, ¿no? O como mi madre, que es mujer, o como mi abuela, o como mi abuelo, o como mi tío. Yo empiezo a recabar esta información y dependiendo de las figuras que tenga para identificarme, es como yo voy construyendo mi identidad sexual y mi elección de objeto sexual, que es el tipo de persona que me atrae. Porque no nada más tiene que ver con una cuestión genital, sino que tiene que ver con una cuestión más dinámica de la persona, ¿no? Por ejemplo, tanto así que hay hombres que les gustan mujeres que son como más masculinizadas, uno podría decir, más dominantes, ¿no? Pero mujeres, al final de cuentas, no hombres. Así como hay mujeres que les gustan hombres que son más bien afeminados, ¿no? Así como pasivizados, que no muestran señales como de dominancia, como podríamos esperar tal vez en una postura más masculina, pero hombres, una vez más. Entonces, esto es algo que se va puliendo en el camino. No es algo que, bueno, pues yo como nací con un pene, entonces de aquí para adelante me voy a identificar como un hombre. Eso no es cierto, ¿no? Porque en ese camino de identificaciones, nuestros afectos se van conectando con diferentes personas, con diferentes objetos. Y esto va haciendo una dinámica en donde la sexualidad no es un color sólido. Es más como una cuestión acuarelosa, ¿no? En donde hay ciertos rasgos de personalidad, en donde hay deseos homosexuales y heterosexuales. Y esto no es nada raro, ni es una cuestión de enfermedad, ni mucho menos, ¿no? Simplemente es cómo se va configurando. Esto, por lo general, nos va llegando hasta la adolescencia temprana, ¿no? Toda esta dinámica de las identificaciones. ¿Por qué? Porque no nada más basta con decir que yo tengo un genital de tal o cual, sino cómo me voy viviendo como mujer, cómo me voy viviendo como hombre, cómo me siento con eso, hacia dónde me voy moviendo, cómo van siendo los afectos en el camino. Esta parte de hablar como si hubieran 1.000.000 de géneros, ¿no? 1.000.000 de identificaciones, realmente no me parece que sea lo más adecuado en una cuestión teórica de entrada, ¿no? Pero tampoco en una cuestión didáctica para las personas. ¿Por qué? Porque entonces algo que puede entenderse como una fase de nuestro desarrollo, como un momento en el que nos sentimos con un fuerte amor y una atracción, por ejemplo, homosexual, no quiere decir, uno, o que tengamos una elección de objeto homosexual, o dos, que tengamos un género no binario o que seamos género fluido porque en algún momento sentí una atracción por una amiga o por un amigo. Esto es algo que todavía en nuestra cabeza no cuaja hasta que ya estamos bastante grandecitos, ¿no? No es cuando estamos en parvulitos. Entonces, esto es algo que si se fija se va bombardeando y hasta cierto punto podríamos pensar que hay muchas personas que lo van haciendo como si fuera una moda, ¿no? Porque es algo que me identifica y es algo que los adolescentes van buscando de esa manera. Yo me quiero identificar con una tribu, con algo, con una etiqueta, con algo que me diga cómo soy, que le diga al mundo cómo soy. Entonces, esto se presta, pero tú nos haces una pregunta muy interesante. Si es algo
que sí funciona de esa manera o es algo que más bien se va tomando como una moda o que llegó a ocupar una parte de la realidad de muchas personas. Y creo que sí hay muchas personas que se pueden vivir en ese espectro, ¿no? Que no es ni una cuestión enteramente masculina o por ejemplo, heterosexual o homosexual, ¿no? Si se fija, nada más estoy haciendo esa partición entre lo homosexual y lo heterosexual, ¿no? Que nos guste las personas del mismo sexo o que nos gusten personas del sexo opuesto. Todos los demás escalones que están ahí, no sé quién los habrá inventado, pero es algo que dentro de la teoría que yo lo estoy compartiendo no se explica de la misma manera, ¿no? Entonces, no es una cuestión de moda, pero sí es algo que influye, así como nos influye todo en el mundo, como nos influye la televisión, como nos influyen las revistas, pero nadie se va a hacer homosexual por moda. Eso no pasa, ¿no? Ni se va a vivir bisexual porque lo leyó en una revista. Eso no sucede. Sin embargo, lo que sí va pasando es que vamos dando cabida a muchas cosas como si ese fuera el momento definitivo de estructuración de los niños. Por ejemplo, hay niños que dicen, es que mi niño no es niño, realmente es niña, ¿no? Y uno dice, tiene 6 años, apenas se sabe abrochar las agujetas. ¿Cómo está sabiendo eso? Y es más bien la proyección de los deseos de los padres, porque el niño en esa edad no tiene ni idea de cómo funciona el mundo, pero es algo que el niño, a través de la relación que lleva con sus padres, va recibiendo afirmación a través de eso. Y es, ahora sí, más como una moda y un deseo de los padres que algo que tenga que ver con el niño. Tema complejísimo que seguramente ya me enemisté con muchas personas, pero bueno, eso es un punto de vista desde lo que yo le puedo compartir. Nos dice Mariana, ¿cuál es la manera más sana de cubrir la necesidad espiritual, la fe y la religión? ¿Cómo debe educar un padre ateo a sus hijos para que tengan cubierta esta necesidad? Muchas gracias, Mariana, por tu pregunta. No es una necesidad. Eso. No necesitamos de la religión o de la fe para estructurarnos mentalmente. En todos nosotros hay una parte que tiene que ver con la ilusión, con lo irrepresentable que se vuelve morir nosotros, ¿no? No nos podemos imaginar el mundo sin nosotros mismos, y el dolor que nos genera que mueran las personas cercanas a nosotros. Y si se fija, ahí es en donde se va aterrizando. Si pensáramos en nuestra historia como especie y cómo fue llegando la religión, si se fija, la religión antecede a la ciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver con un pensamiento mágico en donde se explica cómo funciona el mundo, ¿no? En los hombres primitivos. ¿Por qué está erupcionando ese volcán? Bueno, pues porque seguramente el volcán tiene deseos humanos como los nuestros y lo que quiere son vírgenes, ¿no? Porque pues yo me molesto mucho cuando no tengo vírgenes. Si se fija, es una cuestión bastante primitiva. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aventar una muchacha al cráter, ¿no? Y si en ese momento dejó de hacer erupción el volcán, pues bueno, cubrimos con eso, ¿no? Calmamos la ira del volcán. Y si no, pues hay que echar más porque no se nos ocurre más. Y esa es la base de la religión, ¿no? Es hacer ese pensamiento mágico, pero como si fuera un dogma, ¿no? Es hacer la fantasía común, ¿no? Comunitaria de que tal vez alguien era divino, de que alguien tenía poderes, o de que hay vida después de la muerte, o de que reencarnamos en otros animales. Vaya usted a saber lo que sea, ¿no? Todo eso es más bien como ese pensamiento mágico estructurado por nuestros ancestros en un momento en donde esa era la única explicación que se podía dar. Por eso es que siempre hay un pleito y está contrapunteada la ciencia con la religión. Por eso es que en muchos momentos la religión hizo todo lo posible por apachurrar a la ciencia, aunque en otras partes haya empezado a empujar también el desarrollo, pero no nos tenemos que ir lejos. ¿A quién le hicieron un juicio? Porque dijo que la Tierra no era el centro del universo, porque así decían las escrituras y así decían los en ese momento importantes en la iglesia, y era para ejecutarlo, ¿no? Entonces, no es que sea una necesidad. Lo que nosotros tenemos una necesidad es de explicar cómo funciona el mundo. Y hay cosas que nos gusta pensar que no tienen una explicación por lo que nos duele, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando nos morimos? Pues, ¿cómo que qué pasa? ¿No? No es bastante evidente lo que le pasa a los pollos cuando les cortan la cabeza para que nos los comamos, o a las vacas, o lo que pasa con los perritos en el periférico cuando se les atropella. Nos morimos, dejamos de existir. Pero eso es algo que hay muchas personas que lo piensan que es aterrador y que los niños no lo van a poder entender y que se van a asustar y que por eso entonces mejor hay que decirles fábulas. No es del todo, ¿no? De entrada, si un niño nos pregunta ¿qué pasa cuando nos morimos? O ¿dónde está mi abuelito? O ¿dónde está mi hermanito que murió? No tenemos por qué hacerles toda una fábula, ¿no? Con 8 cielos y los ángeles y los querubines, ¿no? Lo que se está preguntando es si lo va a volver a ver. Y si se fija, la respuesta es él ya no está con nosotros y ya no lo vamos a volver a ver, ¿no? Esa es toda la explicación que van teniendo
necesidad ciertos niños. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Él ya no existe. ¿Y cómo es eso? ¿Tú te acuerdas antes de que nacieras? No. Igual, pero para adelante, ¿no? Si se fija, son cuestiones como muy elementales que el niño pues, no está haciendo toda esta postura del hombre frente a la muerte, ¿no? Y cuál es el impacto metafísico de mi existencia. No es eso. Simplemente quieren saber en dónde están. La necesidad de enseñar ese tipo de cosas, por lo general, viene de nuestra ansiedad de no saber cómo decirlo eso a los niños, porque aparte, imagínense que le decimos eso al niño y el niño se suelta en llanto. Pues sí, nosotros atrás de él, porque es espantoso, es terrible pensar en eso, ¿no? Pero eso es lo que nosotros tenemos para compartir. Eso es lo que tenemos como evidencia. No les vamos a estar diciendo que el ratoncito de los dientes les está dejando dinero cuando somos nosotros, ¿no? Nos queremos hacer pensar que es darles una ilusión a los niños, pero la ilusión es para nosotros porque no queremos afrontar con el sufrimiento que les vamos a generar y con la ansiedad que vamos a tener que lidiar, ¿no? En ese momento. Entonces, ese es el asunto. No es algo que sea una necesidad, sino que tiene que ver más con nuestra propia ansiedad. Nos dice Lorena, ¿cuál es el origen de las adicciones desde el punto de vista psicoanalítico, Lorena? Es una pregunta muy interesante. Reiteradamente he dicho que no es un tema que se atiende en el consultorio. Una persona que tiene un serio problema de adicción no es el tipo de terapia más adecuada a abordarlo desde un aspecto psicoanalítico, ¿no? Puede haber un acompañamiento mientras haya otras cosas, pero no es como decir, ¿cómo me quito mi adicción al cigarro yendo al consultorio con el psicoanalista? No va por ese lado. Sin embargo, hay una explicación de cómo funciona esto y lo voy a intentar hacer muy cortito. Esto se podría explicar como una fijación. ¿Qué es una fijación? Cuando algo en nuestro desarrollo se marcó de una manera traumática o quedó con un exceso de energía en ese momento de nuestro desarrollo y nos hace que regresemos constantemente a eso. Por ejemplo, una fijación en lo oral nos puede, en una de las etapas de nuestro desarrollo, que bueno, es un poquito más complejo, ¿no? Pero voy a intentar resumírselo. Imagínense que algo pasó en nuestra historia que nos dejó una huella muy fuerte y nosotros estamos regresando constantemente. En un momento de nuestra vida, nuestra boca era la manera en la que nos estábamos comunicando y recibíamos la mayor cantidad de información y de placer en el mundo. ¿Por qué? Porque era por donde nos alimentábamos y todavía no estábamos desarrollados en muchos otros sentidos, ¿no? Entonces, un momento en el que yo no me sintiera amado, no me sintiera cuidado, es algo que me puede provocar que me esté chupando el dedo. ¿Por qué me estoy chupando el dedo? ¿Por qué se chupan los dedos los niños? Fíjese, ¿no? Vamos quedándonos con ese pedacito. Al dedo no le sale leche, ¿no? ¿Por qué se tranquiliza el niño cuando se chupa el dedo? Porque hay una manera de recrear esa satisfacción en la oralidad, ¿no? Que tendría que ver de alimentarse, que tiene que ver con la compañía de alguien. Por eso es que los niños se empiezan a quedar solitos y se empiezan a chupar el dedo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es algo que nos recuerda. Y en un momento posterior en nuestro desarrollo y en nuestra adultez, las drogas cumplen esa función. Pero las drogas ya van teniendo un factor extra, porque no es chuparse el dedo. Imagínense chuparse el dedo y que se le quite el sueño, ¿no? O que se ponga eufórico. No pasa eso con el dedo, ¿no? Y con las drogas eso es lo que sucede. También es un factor químico que va alterando nuestra conciencia, que va alterando nuestra biología cerebral, y eso hace mucho más difícil que ese tipo de afectos se muevan, porque literalmente se está recibiendo una satisfacción irrestricta en el momento. Al fumar, por ejemplo, ¿no? Puede haber quedado una fijación en una cuestión oral y ahora ¿qué hacemos? Fumamos o comemos, ¿no? ¿Por qué nos quita la ansiedad fumar o comer? ¿No? En sí la nicotina pues no es algo que tranquilice, si se fija. Entonces, ¿por qué fumamos para tranquilizarnos? Porque otra vez es como estarnos chupando el dedo, porque se está intentando recrear algo que me hace sentir bien y que al mismo tiempo estoy consumiendo una sustancia, y eso es lo que genera la adicción. El estar regresando constantemente a eso. ¿Por qué? Porque el mundo me resulta bastante desagradable, porque no puedo controlar mi ansiedad, porque no puedo controlar otras partes de mi pulsión y por lo tanto ingiero algo. O me empiezo a alcoholizar. ¿Por qué? Porque la ansiedad me sobrepasa y esto sí me acompaña. Si se fija, hay hasta como una relación romántica muchas veces con los adictos y sus sustancias. Cómo hablan de la marihuana y cómo hablan del alcohol y cuántas canciones hay alrededor del alcohol y cómo se romantiza esa parte de nuestra experiencia que no es la más agradable, pero es justamente por todo el afecto que está ahí metido. Un momento de fijación al cual estamos intentando regresar para obtener satisfacción. Una explicación muy cortita. ¿De dónde se van generando las adicciones? Nos pregunta también Edith. ¿En qué momento se pasa de la tristeza a la depresión? ¿Cómo se distingue? Muchas gracias, Edith, por tu pregunta. La tristeza sería más bien como algo que duele, ¿no? Vamos pensándolo así. Si nosotros nos sentimos abandonados en algún momento, imagínate, Edith, tú estás en una cena en donde te quedaste a ver con tus amigas y te das cuenta de que tus amigas todas se fueron a otro lado y no te avisaron.
uno se va a poner muy triste y es un momento agudo, ¿no? Es algo que nos duele, nos sentimos abandonados, nos hace sentir triste, nos hace dar ganas de llorar. La depresión no es una tristeza exacerbada, sino que la depresión se va entendiendo más como un aplanamiento de los sentidos, ¿no? En donde ya nada me emociona, ya nada me hace sentir bien, no siento motivación, no me dan ganas de comer, no me dan ganas de levantarme, que esto se entiende que a veces viene como por una situación de consecutividad en la tristeza, ¿no? O por momentos muy graves de tristeza, pero ahí es en donde está ese brinco. Si se fijan, no es como lo agudo, sino como una línea pareja en donde se va apagando la emoción y nos empieza a afectar en muchos otros sentidos. Ahí podríamos entender una diferencia, ¿no? En, digamos, la intensidad. Nos dice Mariana también: hola, me urge hablen de los efectos de la ayahuasca. En mi ciudad harán un retiro disque para curar con eso males emocionales. Mariana y todos los que nos escuchen, mucho cuidado con este tipo de retiros. Muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque no funciona de esa manera. Fíjese, con la ayahuasca, ¿no? Con el peyote en otros lugares o con el LSD, ¿no? Que se va teniendo una experiencia que muchas personas se la acaban explicando como si fuera algo espiritual, ¿no? Y tenemos todos los fundamentos científicos para saber que no estamos conectándonos con ningún otro plano, sino que estamos alucinando, ¿no? Que están viéndose afectadas seriamente nuestras capacidades motrices y de razonamiento porque tenemos una sustancia que nos está generando un cortocircuito en la cabeza y que estamos viendo colores y remolinos y que nos sentimos que nos disolvemos en el espacio, pero que seguimos tirados en el piso en donde consumimos eso, vomitados y seguramente defecados. No es algo que nos esté contactando con otro plano. Sin embargo, fíjese otra vez, nos vamos a regresar a momentos primitivos, primigenios de nuestra civilización, en donde nuestros ancestros de repente se comían algún hongo y si alguno no se moría y el otro le preguntaba qué pasó, ¿no? Le decía que había visto espíritus, que había visto a los muertos. Por ejemplo, la ayahuasca es una palabra indígena que tiene que ver como con los muertos o con los espíritus, como una soga de los espíritus, algo que te conecta con los espíritus. Y si se fija, es la explicación que le daría a una persona que no tiene ni el primero de secundaria en química. ¿Por qué? Porque si yo me lo comí y sentí que había espíritus y vi a mis ancestros y me platicaron y me dijeron, pues entonces eso es, ¿no? Pero no es eso. No va por ese lado, ¿no? Lo que está pasando es que estamos alucinando. Y estamos alucinando contenido de nuestro inconsciente y muchas veces nada más es un cortocircuito en donde vemos colores y, como le digo, sentimos que nos disolvemos porque efectivamente eso es lo que está pasando con nuestro yo. Nos estamos desbaratando mentalmente por la sustancia y esto da una experiencia con un tinte de espiritualidad, pero que no nos estamos conectando con nadie. Otra vez se lo estoy diciendo, ¿no? Porque viene esta idea de que entonces hacemos viajes astrales a través de estos medicamentos o de este tipo de sustancias, pero no va así. Esto es algo que hasta, fíjese, hasta personas de la CIA llegaron a investigar porque se pensaba que con eso se podían hacer controles telepáticos o mandar imágenes mentalmente desde un lado al otro del mundo con ese tipo. Y ninguno de esos estudios fueron concluyentes. Nadie tuvo superpoderes ni nadie podía conectarse con el otro lado del mundo por ese tipo de sustancias, ¿no? Esto, una vez más, hay personas que lo van reportando porque es que yo consumí esto, hongos, ¿no? Con esta persona y no estábamos hablando. No estábamos hablando y nos entendíamos, pero si fijas más bien la idea que yo tengo de lo que está pasando, porque si uno lo ve afuera como espectador, lo que está viendo es a dos personas babearse haciendo y ellos están teniendo una conversación, pero nadie está hablando, ¿no? Realmente nadie se comunicó nada, no se conectaron telepáticamente, estaban ahí con un cortocircuito cerebral, ¿no? Y después de eso, lo que sucede es que cuando regresamos a la conciencia, nuestra parte consciente, nuestro cerebro ya funcionando bien, le intenta dar una explicación a todo esto, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué me sentí así? Es que yo estaba hablando, pero no hablamos. Y empezamos a compartir estas experiencias y se vuelve algo más bien mítico, pero no porque tenga ningún tipo de efecto. Hay algo ahí muy interesante en ciertos aspectos, en ciertos espectros de la depresión. Hay personas que han hecho estudios muy serios en cómo a personas que ya están catatónicas, por ejemplo, que ya no se mueven, que ya no hablan, que ya no comen, con ciertas sustancias alucinógenas o con electroshocks, pueden salir de esa situación. Pero son estudios muy chiquitos, que no es algo que se recomiende porque entonces yo tuve un trauma de la niñez y ahora me voy a echar mi peyotazo y con eso me voy a curar. No, vamos a salir ondeadísimos y lo más seguro, más ansiosos que como regresamos, ¿no? No lo hagan. Y
tenemos aquí ya por último unas preguntas que me están haciendo, que qué opino del counseling y de todas estas terapias que son más bien humanistas o gestálticas. ¿Cuál es mi opinión? Por ahí hay un video que me gusta mucho citar, que es "Funciona para mí lo que funciona para otros", ¿no? En donde hablo muy extenso de eso. Pero la opinión, y si usted de alguna manera le va gustando el contenido que está escuchando en este canal, no es que salga de mi ronco pecho, no es que yo haya tenido estos pensamientos en un momento de lucidez. Es algo que uno aprende, es algo que uno lee y después de eso intenta aplicar ese conocimiento en muchas cosas de la vida y principalmente en el consultorio, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una teoría de cómo se va estructurando nuestra cabeza, de cómo se va estructurando nuestra conciencia, de cómo funcionan nuestros afectos. A diferencia de personas que se pueden llegar a sentir con la licencia de decirle cómo vivir, ¿no? O de dar un tipo de psicoterapia de acompañamiento en donde nos vamos a abrazar y en donde le vas a pegar un cojín para descargar todo tu ira. Es muy curioso, pero ese tipo de cosas, por ejemplo, de golpear cojines o de gritarle a las sillas vacías, es algo que el psicoanálisis hace como unos 150 años pasó por ahí, ¿no? Bueno, en el psicoanálisis se ha pasado hasta por la hipnosis en sus primeros momentos. Y todas esas cosas se fueron descartando por la falta de utilidad y de una huella real en nuestro inconsciente. ¿Por qué? Porque solamente resulta algo catártico, ¿no? Es que si yo grito, si yo digo, si yo hago, entonces me siento que me descargué, pero no descargó nada, ¿no? No somos baterías. Lo único es que está cansado de gritar y que se siente escuchado y acompañado por alguien, pero su conflicto sigue ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque le gritó una silla vacía, no le gritó a la persona que era. No, tal vez pueda sonar muy obvio, pero no funciona de ese lado. Todos ese tipo de acercamientos terapéuticos, creo que en los videos anteriores de qué es el psicoanálisis se lo estaba comentando. Si el tipo de psicoterapia no intenta entender la parte inconsciente de nuestra personalidad, no estamos haciendo psicoterapia. A mi opinión, nos estamos perdiendo de un mundo de cosas que están ahí por quedarnos en la concretud de dar consejos y de dar dinámicas y de hacer muchas cosas que no va por ahí. Si eso nos hiciera algo para movernos, ya tendríamos solucionada la vida, ¿no? No tendríamos por qué estar pasando tanto tiempo en el diván. Sería mucho más sencillo. Sería algo fabuloso si así existiera y si así se acabaran los problemas. Pero mire, estamos en el año 2022 y esto sigue igual en ese sentido. Entonces, por ahí va mi opinión, ¿no? No por desprestigiar el trabajo de nadie más, sino porque no me parece que haya un estudio serio de la problemática y de la dinámica de nuestras emociones. Esa es mi queja más fuerte de ese tipo de acercamientos terapéuticos. Pero bueno, pues por el día de hoy acá vamos a dejar. Espero que haya disfrutado de este video. A mí me gusta mucho hacer estos videos para usted, principalmente por esta dinámica que se hace de preguntas y respuestas y de intentarlo hacer rápido, resumidito. Y ya de ahí podemos hacer videos más complejos si a usted le van gustando estos temas. Si aún no se suscribe a nuestro canal, suscríbase por favor, nos ayuda mucho, nos llena de emoción ver cómo suben esos números. Déjenos un like si le gustó el video, déjenos comentarios, que con eso construimos este material que es para usted. Yo me despido, soy José Luis Amarripa, hasta pronto.